Bueno, déjame sentarme bien aquí. Esto es diferente. Hoy estamos muy felices de que estamos celebrando una vez más el Día de las Madres en nuestra iglesia y queremos que en este día las mamás que están aquí con nosotros y las que nos están viendo por las redes sociales que puedan experimentar un día bendecido y que puedan tener felicidad y alegría en este día tan especial. Como ustedes pueden ver, he invitado a una persona muy especial a compartir este sermón conmigo. Y es una de mis mamás favoritas. Es más, es la madre de mis hijos y una buena madre. Así que tengo yo el gozo y el placer de compartir esta mañana con mi esposa Milvian. Así que Milvian, preséntate tú a esta congregación. Buenas tardes, Happy Mother's Day, feliz Día de las Madres. Para mí es un honor y una bendición de poder compartir con ustedes en esta tarde. Pues comenzamos ya una nueva serie titulada, ¿cómo es? Se me olvidó. 7 pecados que hunden a tu familia y cómo qué? ¿Cómo vencerlos? ¿Ok? A ver, vamos a repetirlo. 7 pecados que pueden hundir tu familia y cómo vencerlos. Y el primer pecado en la lista de pecados capitales o cardenales es el orgullo. El orgullo es el que aparece primero en la lista y se dice que el orgullo en realidad tiene algo que ver con todos los demás. Y no es más decir que el pecado que aparece en el universo es el orgullo. Ese fue el pecado que exilió a Satanás, o mejor dicho, el ángel Lucifer o Lucero, de la presencia de Dios. Él fue expulsado del cielo por tener, ¿qué cosa? Orgullo. Ese fue el pecado también que cometió la humanidad para ser expulsada del jardín del Edén. Adán y Eva, el primer pecado que cometieron, ¿qué fue? El orgullo. Y también a veces nosotros cometemos pecados así. Yo no quiero caer en el pecado del orgullo, así que por lo tanto no quiero caer en el pecado de orgullo intelectual. Quiere decir que yo no voy a ponerme aquí a hablar de las madres cuando yo no soy madre, aunque hoy en día todo es posible, Pero lo cierto es que por eso es que he invitado a mi esposa, que sí es madre, para que podamos compartir nosotros esto que vamos a hablar en esta mañana. Hoy en día es difícil hablar del orgullo, porque el orgullo hay personas que lo definen como una virtud y hay otras personas que lo definen como un vicio. Y lo cierto es que una persona tan destacada como el gurú de liderazgo, John Maxwell, discute la posibilidad de 2 tipos de orgullo. Se hace una diferenciación en cuanto al orgullo auténtico, que dice él que es una virtud positiva, y el orgullo arrogante, que es un vicio negativo. El diccionario Oxford define el orgullo como la cualidad de tener una opinión excesivamente alta de uno mismo o de su propia importancia. El orgullo en realidad es una autoestima desmesurada. No es nada malo pensar en que nosotros valemos algo. El problema es cuando yo pienso que valgo más que tú. Entonces, eso es difícil porque hay que mantener un cierto balance. El diccionario.com define el orgullo como una opinión alta o desmesurada de la propia dignidad, importancia, mérito, superioridad, ya sea como se aprecia en la mente o como se muestra en el porte o la conducta. Lo que quiero decir es que el orgullo comienza como un pensamiento, como un sentimiento, como una emoción y al final termina como una acción. Y es una acción que en realidad a veces es fuerte y ofensiva. El orgullo en realidad es ponerse uno en el primer lugar. Y entonces si yo estoy en el primer lugar, todo el mundo ¿dónde cae? Después de mí. Entonces, yo soy el que más conozco, yo soy el que más puedo, yo soy el que más tengo. Ya, ustedes se imaginan ya cómo va la cosa, ¿verdad? Es cuando nos ponemos nosotros en primer lugar. Y lo cierto es que esto es un problema difícil de nosotros intentar de resolver,
porque nadie se cree orgulloso. Es un pecado muy sutil. Pero lo cierto es... Bueno, la realidad bíblica y espiritual es que Dios odia el orgullo. Y miren lo que dice la Biblia en Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 16:5 y 18. El Señor detesta a los orgullosos. Wow. Ciertamente recibirán su castigo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de su caída. Wow. A ver, vamos a repetir todos. Dios odia el orgullo. Dios odia el orgullo. Y dice aquí que el Señor detesta a los orgullosos. Así que tengo yo bastante problemas ahora. Parece extraño que nosotros elijamos para comenzar este tema del orgullo como un pecado que puede hundir tu familia y presentarlo precisamente en este día especial de las madres, como lo es hoy. Pero la realidad es que el orgullo se puede ver en relieve con bastante claridad en lo que es el papel y la relación de lo que es ser madre. Y si no se entiende, si no se confiesa y si no se detiene adecuadamente el orgullo, pues inclusive el orgullo de una madre puede hundir a una familia. Bueno, y en esta tarde vamos a compartir con ustedes dos ejemplos, uno negativo y uno positivo, de cómo dos madres diferentes lidiaron con el orgullo. Y lo cierto es que tengo que ser honesto y decirles que nosotros echamos esto al azar, a ver quién hacía qué. Yo cogí la mejor parte. Ya, le tocó la positiva y a mí me tocó ¿qué cosa? El primer ejemplo, que es un ejemplo negativo, cuando el orgullo de una madre va demasiado lejos. Cuando el orgullo de una madre va demasiado lejos. Mili, como madre, ¿estás tú orgullosa de tus hijos? ¿Qué clase de pregunta es eso a una madre? Imagínense. Bueno, yo estoy más que orgullosa de mis hijos. En esta tarde, el hijo mayor de nosotros está sirviendo en una iglesia. La del medio, esta tarde, está sirviendo en una iglesia. Y el pequeño hoy está sirviendo y defendiendo a nuestro país. Así que, wow, estoy súper orgullosa de ellos. ¿Y cuántas peleas hemos tenido nosotros precisamente basado en este asunto de la manera en que tú crees que tus hijos son demasiado importantes? Eso es secreto de familia, eso no se dice. No vamos a hablar de eso, wow. ¿Cómo puede el orgullo de una madre, siendo tu mamá, cómo puede el orgullo de una madre ir demasiado lejos? Bueno, cuando uno pone a sus hijos en primer lugar, ellos toman el lugar de Dios. Tú estás obsesionado con tus hijos y ya Dios no tiene parte en tu vida en el primer lugar, sino lo mandas para atrás y tus hijos toman el lugar de Dios. Y entonces ya Dios está en el segundo o tercer lugar, pero no en el primer lugar donde debe estar. O sea que una madre puede ser una madre espectacular y aún así demostrar orgullo maternal. Bueno, pues yo quiero compartir con ustedes un ejemplo bíblico que está basado en el pasaje que se acaba de leer. Y es la historia de una madre, dice aquí que se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Cómo se llamaba ella? Pues si usted busca en otra parte de la Biblia, nos damos cuenta de que el nombre de ella era Salomé. ¿Qué nombre más lindo? Salomé. ¿Cuántas personas aquí se llaman Salomé? Nadie. Bueno, pues para que ustedes sepan, en ese tiempo habían dos nombres muy populares para las niñas cuando nacían. Uno era María y el otro era Salomé. Salomé era la madre de dos de los apóstoles. Uno se llamaba Jacobo o Santiago y el otro se llamaba Juan. Y estaba casada con un señor que tenía un negocio de pesca o de pescadores que se llamaba Zebedeo. Y Salomé, para que ustedes sepan, no era una mala madre, era una fiel discípula de Jesús. Desde que Jesús comienza su ministerio, Salomé está ahí siguiendo el ministerio de Jesús muy de cerca. Ella es una de las mujeres que contribuyó fondos para el ministerio de Jesús. Ella es una de las mujeres que ministró a Jesús, me imagino que buscando comida, buscando lugar donde descansar.
y también ella es una mamá que tenía un concepto muy especial de sus hijos. Y entonces ella viene y con mucho respeto dice que se postró y le hace ver a Jesús que ella tiene una petición. Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tú deseas? Y la respuesta de ella nos demuestra a una persona que venía con una alta dosis de orgullo maternal. Porque ella viene y le dice, ordena. ¿Pero con quién está esta mujer hablando? Con Jesús. Está hablando con Jesucristo. Está hablando con el Mesías. Está hablando con Dios mismo. Y ella, es interesante que en el original griego la palabra no es simplemente ordena, es prométeme, o mejor dicho, garantízame. Una palabra bastante fuerte para empezar una petición. Dice, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y quiénes eran esos dos hijos de esta mujer? Déjeme decirle que nada más para presentarse a Jesús de esta manera, esa señora tiene que haber sido una leona. Y los hijos, ¿qué cosa eran? Leones. Fíjense que cuando Jesús pasa por Samaria y va a un pueblo y le negaron la hospitalidad que se le debía dar a Jesús, se la negaron y Jesús tuvo que seguir caminando. Estos dos hijos de esta leona vienen y le dicen a Jesús, oye, ¿quieres que oremos para mandar fuego para que quemen a esta gente? Y hasta el mismo Jesús se echó para un lado y dijo, esta gente, ustedes son Boanerges, que en arameo quiere decir los hijos del trueno. Y si ellos eran los hijos del trueno, el rayo era la mamá. Ya pueden imaginarse, pero no quiero que ustedes piensen que era una mala mujer. Era una seguidora de Jesús, una mujer que amaba a sus hijos de tal manera que ella se presenta delante de Jesús. Y Jesús, de una manera muy cortés, de una manera muy gentil, de una manera muy caballerosa, Jesús le dice, no, eso no va a pasar. Es interesante porque Jesús muchas veces hacía lo que se le pedía. Vino una persona con lepra y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, ¿cómo que yo quiero? Oh, claro que sí, sé limpio. ¡Fua! Y entonces el hombre fue sanado. Jesús casi siempre respondía con un afirmativo y en este caso, en una manera muy gentil, él le da la vuelta y le dice, ustedes no saben lo que piden, pueden beber la copa que yo voy a beber. Entonces Jesús vira el problema del orgullo y ahora empieza a hablar de un discipulado radical. Le dice a ellos, esta copa representa el sufrimiento que viene hacia mí. Ustedes van a compartir esta copa de sufrimiento. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Podemos. Déjeme decirle que eso es tan fuerte las palabras. O sea que si la mamá era orgullosa, estos dos, ¿qué cosa eran? Eran más orgullosos. ¿Ustedes creen que van a poder? Y entonces Jesús dice, bueno, la realidad es que ustedes van a beber la copa. Jacobo se convierte en el primer apóstol mártir y a Juan lo desterran a una isla donde tuvo que ser exiliado por años. O sea que no fueron vidas fáciles las de estos dos. Dice, pero esto de mi derecha y mi izquierda no es mío concederlo. Eso es un privilegio que solo tiene el Padre. Y entonces, al oír esta conversación, los otros 10, ¿cómo se pusieron? Se encendieron. ¿En qué cabeza cabe que va a venir usted aquí a preguntar eso? Y ustedes también. Y empieza aquella querella. Y entonces Jesús llama a esta gente, a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Amén. Claro que amén. Y ustedes lo han vivido, ¿ok? La gente que tienen posición, la gente que son importantes, la gente que tienen un lugar de autoridad, ¿cómo tratan a las otras personas? Como subalternos, como gente que, o sea, yo estoy aquí, tú estás allá. Y a nosotros que queremos, aunque sea tocar un poquito de esa gloria, nos gusta codearnos con ellos. Yo me senté al lado de fulano.
o yo fui a una fiesta y estaba mengano, o miren a casa de quién yo fui. Y ahora que tenemos Instagram y Facebook, nos tiramos la foto, ¿para qué? Para que todo el mundo me vea, para que todo el mundo me vea. Yo estuve pastoreando en una iglesia donde uno de los miembros era un jugador destacado de básquetbol. Es más, una leyenda. Pete Maravich, le decían Pistol Pete. Y nadie sabía que ese hombre era miembro de la iglesia. Él entraba y casi siempre venía prácticamente disfrazado, con espejuelos oscuros, un gorro. Era altísimo y por eso era que no se sentaba para adelante, se sentaba siempre atrás. Y tuve la oportunidad de ir a su casa. Y lo primero que me dijo el pastor que iba conmigo, me dijo: Lema, no se te ocurra pedirle un autógrafo. ¿Qué creen que fue lo primero que le pregunté? Lo cierto es que él tuvo después, tenía un defecto en el corazón y murió. Murió en una conferencia que estaba dando. Y bueno, fue una tragedia grande para nosotros como iglesia. Pero yo decía, wow, y me gustaba decir, no, yo soy pastor de Pete Maravich. Y la gente decía, ¿really? ¿Y tú has ido a su casa? Sí, yo he estado en su casa. Y he comido y todo ahí, yo haciéndome como que me codeaba con ese señor. Porque la tentación nuestra, la tendencia nuestra es a que a nosotros pensar más de nosotros de lo que debemos pensar que somos. Y eso es lo que nos lleva a esta situación con esta madre. Jesús le enseña a los discípulos que el antídoto del orgullo, ¿qué cosa es? La humildad. Y entonces Jesús usa esta oportunidad de la manifestación de un orgullo maternal, de la manifestación de un orgullo de los discípulos, y Él lo cambia en una lección ¿de qué? De humildad. Y entonces Él dice, así no va a ser entre ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser el primero va a ser ¿qué cosa? El último. Y el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para servir. El Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Qué ironía, que Dios se humilló. Y nosotros los seres humanos siempre estamos tratando de despescuezar. Así que vemos aquí que el amor de esta mujer, que el amor de Salomé como madre fue demasiado lejos. Mili, ¿cómo tú ves el orgullo de una madre que va demasiado lejos hoy? Bueno, eso es fácil. Como maestra en una escuela tenía 32 alumnos en la clase y tenía varias mamás que querían que sus hijos siempre tuvieran el mejor asiento en el aula. Pero imagínense, no podía sentar a 32 alumnos adelante. Tenía que tener algunos adelante, algunos en medio y algunos atrás. Pero ellas demandaban que sus hijos siempre fueran delante. Y el tiempo, yo creo que más difícil para cualquier maestra es el tiempo de graduación, el tiempo de final del año. Porque tú tienes que dar trofeos y certificados, y entonces de acuerdo a lo que los estudiantes se han ganado. Pero habían mamás que no aceptaban eso. Ellas querían que sus hijos tuvieran los más trofeos, los más certificados, pero no se dan cuenta que sus hijos de verdad no se lo habían obtenido o ganado. Y algo que tuvimos que vivir como padres de hijos que jugaron soccer. Nosotros dijimos, vamos a poner a los muchachos en soccer, porque eso es tan relajante. No. Me acuerdo que en el parque habían mamás que eran como bullies. Eran leonas, qué bully, aquella gente eran leonas. Estas mamás no veían el juego como algo que los hijos disfrutaran, esos pequeños. No, ellos querían que sus hijos fueran los próximos Ronaldo. Y entonces no le importaba a quién tenían que atropellar, arrollar, si era el coach o una mamá o el pobre niño también que estaba tratando de disfrutar el juego. Y bien triste que no era just un juego, sino que se convirtió en una competencia para esta mamá que querían que sus hijos fueran el All-Star, que jugaran todo el tiempo. Ellos no podían concebir que algunos niños tenían que sentarse en parte del juego porque no todo el mundo podía jugar a la misma vez. Y no fue fácil. Bueno, pues entonces vemos nosotros cómo estamos rodeados de personas que son mamás, que son buenas mamás, pero que tienen un concepto que no es muy saludable en cuanto a lo que es el orgullo
maternal. Y entonces ahora podemos ir a otro ejemplo en la misma Biblia, que es el que te gusta a ti, El que me tocó a mí. que es el ejemplo positivo cuando la humildad de una madre va mucho más allá de ella. Bueno, en la Biblia también tenemos un ejemplo muy prominente de una madre cuya humildad fue mucho más allá de ella y impactó a su familia. Esta humilde madre no era otra que Jocabed, la madre de Moisés, Aarón y Miriam, y la esposa de Amram, el levita. Todos ustedes conocen la historia de cómo salvó a Moisés de ser asesinado por los soldados. Es un extraño giro. El libertador de Israel fue liberado por su madre. Ella entregó sus preciosos hijos en fe y lo puso en una canasta en el Nilo. Ella lo cuidó por no más de 3 cortos años antes de renunciar a él. Ella lo entregó para ser un príncipe de Egipto, sin saber lo que sucedería. Esta mujer increíble, Jocabed, era una madre cuya humildad se convirtió en un patrón. ¿Qué tipo de influencia tuvo esta mujer de que sus 3 hijos fueron los 3 principales líderes religiosos de una multitud de millones en un viaje a la tierra prometida? Su hijo Moisés, el libertador, fue descrito en la Biblia como el hombre más manso de la tierra. Jocabed era una madre que pensaba más allá de sí misma y sus necesidades. Su ejemplo de humildad comenzó un patrón de humildad en su familia que duró más allá de su vida. ¡Wow! ¡Qué mujer! Bueno, lo cierto es que mientras nosotros nos preparábamos para compartir esto con ustedes, a mi esposa y a mí nos impactó mucho el ejemplo de Jocabed. Pero a mi esposa en particular, ¿y por qué a ti tanto te impactó el ¿Cuántas ejemplo de veces Jocabed? usted ha oído de Jocabed en la Biblia? Uno siempre oye de Moisés y de Aarón, pero de Jocabed muy pocas. Entonces cuando empecé a buscar de ella, dije, wow. Y hay 3 cosas que me llamaron la atención de ella. La primera es, ¿qué clase de fe de esta mujer? Ella estaba completamente segura que su Dios iba a proteger a su hijo. Yo no hubiera puesto a mi hijo en una canasta. Y menos en el Nilo con todos los cocodrilos aquellos. Hasta ahí hubiera llegado la historia. Pero qué clase de fe en su Dios que sabía que Él lo iba a proteger y no le iba a pasar nada. La segunda cosa que me llamó la atención de Jocabed es que ella se apartó de esa escena. Y ella dejó que Dios completara el perfecto plan que Dios había diseñado desde que Moisés era un baby en su vientre, el plan que él tenía para su vida. Y ella se colocó al lado. Les tengo que confesar que cuando llegué a este punto, tuve que confesarme. Porque como buena mamá, uno se cree que puede hacer el trabajo mejor que Dios. Y algunas veces, tú sabes, el Señor está muy ocupado atendiéndolo a todos ustedes, sanando, buscando la escuela a alguno de sus hijos. Y no se va a preocupar de mi hijo. Déjame ayudarlo un poquito. Y esto fue el caso con mi hijo mayor. Dios estaba tardando un poquito más en buscarle la persona, la mujer idónea para él. Okay, este problema es de ella. Yo nunca me metí con esto. Y entonces yo decía, bueno, yo venía a la iglesia y decía, déjame ver quién está soltera, quién tiene la misma edad que él, tú sabes, porque el Señor se está tardando. Señor, apúrate. Y dije, bueno, a lo mejor lo meto en christianmingle.com, tú sabes, Dios puede usar todas las cosas. Y como que el Espíritu Santo un día me dijo, siéntate ahí que te tengo que hablar y consultar contigo. ¿Quién eres tú para meterte en el medio del plan perfecto que Dios tiene? Y yo empecé a llorar y dije, Señor, perdóname, porque yo nunca quiero romper ese plan perfecto. Y casi metí la pata, pero lo que consta que yo te lo había advertido. Sí, que lo cogí a tiempo. Y wow, cuando uno espera en el Señor y uno espera en la perfecta voluntad que Dios tiene para sus hijos o para su vida, Él trae algo, como dice la Biblia, más allá de lo que podemos imaginarnos. Y esta muchacha, wow, una muchacha dedicada totalmente con un corazón para Dios, una muchacha que ama a mi hijo con todo su corazón y nos ama a nosotros. Y yo hasta le he pedido perdón a ella, le he dicho, por poco meto la pata y rompo el perfecto plan que Dios tenía para tu vida y la de mi hijo. Y
Wow, eso me llamó la atención. Y la tercera cosa que vi en Jocabed, que esa yo creo que fue la que de verdad me impactó, es qué clase de mujer que solamente con 3 añitos que ella tuvo con su hijo, lo marcó de tal manera, porque nosotros algunos tenemos los hijos 18 años, 19, 21 para, tú sabes, para educarlo, para amordarlo, para enseñarle las cosas correctas. Pero ella además que tuvo 3 añitos con ese Moisés, y impactó tanto su vida que a él tener su segunda mamá, él reflejaba todos los valores que Jocabed le había implementado en su corazón y en su mente. Y hasta el día de hoy nosotros conocemos a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. ¿Y quién se lo enseñó? ¿Quién se lo puso en su corazón? Cuando llegué al cielo, yo digo, Jocabed, yo quiero oír tu secreto en solo 3 añitos. Eso me impactó a mí grandemente. Pues hemos visto ya un ejemplo negativo en Salomé, una madre que quería lo mejor para sus hijos, una madre que era fiel a Jesús, era una persona que estaba en el círculo de lo que eran los seguidores, los discípulos de Jesús, y que aún así cayó bajo la tentación de ¿qué? Del orgullo. Y vemos cómo el orgullo de ella se repercute o se replica, o lo vemos otra vez como un patrón. ¿En quién? En sus hijos. Una madre orgullosa va a tener ¿qué cosa? Hijos orgullosos. Y vemos también en el ejemplo de Jocabed lo opuesto, como una madre abnegada y humilde tiene en su familia a sus hijos que reflejan ¿qué cosa? Esos valores de humildad. Y cómo Dios honra eso. Uno de los pasajes más increíbles para mí en la Biblia es cuando en Números capítulo 12 dice que este hombre Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y quiero recordarles a ustedes que este hombre Moisés, el hombre más manso de la tierra, no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Ni su hermano Aarón entró en la tierra prometida por un evento en que ellos demostraron orgullo. Cuando fueron a la roca, Dios le había dicho, hablen a la roca y el agua va a salir. ¿Y qué agarraron? Un palo y ¡fua! Le metieron un palazo a la piedra y y entonces ellos se atribuyeron el lugar de Dios. Y Dios, ¿qué dijo? Se fastidiaron, porque ahora ni tú, Aarón, ni tú, Moisés, van a entrar a la tierra prometida. O sea, que qué triste que estas personas que habían crecido con un patrón de humildad, violaron una vez ese patrón, ¿y qué pasó? Tuvieron que pagar por ello. Entonces, lo que queremos compartir ya para concluir es que el carácter de una madre se refleja en sus hijos. El carácter de una madre se refleja en sus hijos. Y uno de mis escritores y teólogos famosos se llama C.S. Lewis, y él fue el que escribió las Crónicas de Narnia. Y él dice lo siguiente: la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo. O sea, si el orgullo es pensar más de ti, la verdadera humildad no es pensar menos de ti. Dice C.S. Lewis, la verdadera humildad es pensar menos en ti mismo. O sea, que no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es sutil la diferencia, pero es muy clara. Y vemos nosotros que, mi querida Mili, cómo nosotros podemos enseñar a las madres hoy a evitar el orgullo y que puedan ellas enseñar la humildad a sus hijos. Bueno, en esta tarde, ya para concluir, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijos? ¿Eres una madre orgullosa cuyos hijos fueron llamados los hijos del trueno por el mismo Jesús? ¿O eres una madre humilde cuyos hijos fueron los gobernadores de una nación y humildad y mansedumbre? Yo creo que le pido de oración que yo pueda ser una madre que demuestre humildad para que Dios pueda ser el que está al frente y uses a mis hijos en gran manera. Que yo no sea la que bloquee esa bendición del plan perfecto que Dios tiene para ellos. Wow, esa es la gran realidad. Y nos cuesta a nosotros esto porque en el mundo
el orgullo no es un pecado. El orgullo se define de muchas maneras y es más, se espera que si usted quiere avanzar, tiene que tener una autoestima mayor de lo que usted debe tener. Pero en este libro se nos enseña ¿qué cosa? Que el orgullo es un pecado, que Dios odia el orgullo y que Dios va a juzgar a los orgullosos. Y eso de realidad yo me queda muy cerca, porque como pastor de la iglesia, ¿cuál es la tentación más grande para mí? Creerme que yo soy mejor que ustedes. Yo soy el pastor de la iglesia. Y yo conozco más de la Biblia, yo conozco más de la vida, yo conozco más de... Y la realidad es que he tenido que luchar con eso toda mi vida. Y llegar a un punto en mi vida donde reconozco que la humildad es esa característica de Dios que nosotros debemos compartir. Y si la iglesia va a funcionar bien, todos tenemos que estar humildes para nosotros servirnos unos a otros. Y yo uso el ejemplo mío porque todos caemos en eso. Esa es la tentación principal para muchos de nosotros, creernos que somos más de lo que realmente somos. Y en una madre, esto se ve, por ejemplo, en el caso de Salomé, alguien puede pensar, no, pero ella tenía una autoestima fuerte, ella creía en lo que sus hijos estaban haciendo. Sí, es verdad, todo eso, pero era una orgullosa. ¿Y sus hijos qué eran? Unos orgullosos. Y lo que nosotros tenemos que ser es reflejos de Jesús. Tenemos que ser humildes, porque Jesús fue humilde. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que vamos nosotros a orar. Voy a pedirle que bajen su rostro y simplemente vamos a reflexionar un momento. Ahí donde usted está, siéntese y baje su rostro y piense en esto. ¿Es usted una persona orgullosa? Si usted se cree que usted es más de lo que debe ser, pues usted es una persona orgullosa. Y la realidad es que nosotros como cristianos tenemos que pedir perdón por ese pecado. Y hay veces que tienen que venir personas y quitarnos la careta y decirnos, oye, tú eres un orgulloso. No, ya, sí, usted es un orgulloso. ¿Y cómo vamos a ser transformados si nosotros no venimos delante de Dios y pedimos perdón? Yo estoy seguro que si yo pregunto a cada uno de ustedes quién se bañó, pues todo el mundo va a levantar la mano. Nos bañamos, claro que me voy a bañar. Pero espiritualmente necesitamos el baño también. Es cuando venimos al Señor y confesamos nuestro pecado y nosotros le pedimos perdón a Dios y nosotros nos arrepentimos. Arrepentirse quiere decir que uno deja de hacer lo que estaba haciendo y va en la dirección opuesta. La dirección opuesta del orgullo es la humildad. Así que yo los invito aquí ahora, vamos a orar juntos. Usted ore y pídale a Dios perdón por su orgullo y que el Espíritu Santo le dé a usted el don, el regalo de la humildad. Una de las características sobresalientes de Jesús era la humildad, y una de las características sobresalientes de sus discípulos debe ser la humildad. Si tú eres una de esas mamás que eres una fiera en la cancha de juego, o que tú quieres lo mejor para tus hijos y lo haces de una manera de buen deseo pero equivocado, pídele perdón al Señor para que tú puedas tener una influencia positiva en tus hijos a través de tu ejemplo de humildad. Y todos nosotros que podamos tener un impacto en las generaciones que nos siguen a nosotros, tanto en nuestra familia como en nuestra iglesia. Ahí donde tú estás, tú le puedes decir, Señor, perdóname de mi orgullo. Yo deseo ser humilde como Jesús. Dios hizo un mundo perfecto y el hombre, por su orgullo, fue expulsado de ese mundo perfecto de Dios y vivimos en un mundo quebrantado y hecho pedazos. Y la única manera en que nosotros podemos regresar al perdón y que podemos regresar a la transformación de nuestras vidas es por medio de Jesucristo. La semana pasada hablamos de cómo nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. No solamente el cuerpo de Jesús fue clavado, sino nuestros pecados fueron clavados con él. Y la sangre de Jesús nos perdona cuando nosotros acudimos a él y le recibimos como Señor y Salvador. Y lo único que tenemos que hacer es hablar con él
y decirle: Señor, perdóname. Yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de mi orgullo. Yo me arrepiento de mis pecados. Y yo te recibo a ti como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que en esa cruz fueron clavados mis pecados. Y yo creo que cuando tú resucitaste de los muertos, resucitaste para darme la vida y la esperanza a mí también. Ahí donde tú estás, ora. Yo voy a orar. Y si usted quiere delante del Señor, como madre o como una persona que se da cuenta de su orgullo, usted quiere ponerse de pie delante de Dios para que el Señor lo vea, para que el Señor mire cómo nosotros queremos buscar esa transformación en nuestra vida. Ahí donde usted está, póngase de pie y yo voy a orar por usted también. Y yo soy el primero que me pongo de pie, porque si hay un orgulloso en esta iglesia soy yo. Y continuamente estoy pidiéndole perdón a Dios, porque nosotros tenemos que ser como nuestro maestro. Tenemos que ser humildes. Tenemos que servir y no ser servidos. Tenemos nosotros que ser ejemplos en nuestra familia y en nuestra comunidad, porque el orgullo va a hundir tu familia. El orgullo te va a hundir a ti. Y por eso es que nosotros pedimos a Dios que Él nos dé esta virtud que es la humildad que se vio en nuestro Señor Jesús. Señor y Padre, venimos a ti porque necesitamos de ti. Señor, hemos visto como un ejemplo de una madre que con orgullo vino y hizo una petición que fue negada. Y vemos cómo sus hijos demostraron ese orgullo también en su manera de ser. Y cómo tu espíritu tuvo que trabajar con ellos para que pudieran entender la lección que tú les enseñaste a todos. De que en el mundo los gentiles se enseñorean de la gente. Que hay una escala, que hay una escalera, que hay una manera de medir importancia. Pero que entre tu pueblo no iba a ser así, que entre tu reino no iba a ser así, que en tu iglesia iba a ser diferente. Que íbamos nosotros a ser humildes y a servir antes de nosotros ser servidos. Que en nuestra familia íbamos a servir antes de ser servidos. Que en nuestra comunidad íbamos a servir antes de ser servidos. Y eso, Señor, es muy difícil para la mayoría de nosotros hacer. Pero, Señor, tenemos a tu Espíritu Santo que nos transforma cada día y nos transforma cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fue humilde y manso de corazón. Señor, te pedimos en esta mañana que tú aceptes nuestra petición, que nosotros venimos delante de ti pidiéndote perdón, confesando nuestro orgullo, confesando nuestro pecado de arrogancia y superioridad. Cuando en realidad, Señor, nosotros tenemos que ver a aquel que fue clavado en una cruz y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme a nosotros. Nosotros queremos que tú seas nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas eternamente. Pero que eso comience ya, que el cambio comience en nosotros, que la transformación empiece en nuestra vida. Y Señor, que podamos ser una iglesia que manifieste al mundo lo que es la humildad. Y que podamos nosotros combatir el orgullo que está en nuestra cultura, reinando como una virtud, cuando en realidad nosotros sabemos que tú odias al orgullo y tú no miras con agrado a los orgullosos. Señor, nos ponemos delante de ti, confiados en tu gracia, confiados en tu amor. Y hoy pedimos, Señor, de una manera muy especial por nuestras madres. Y Señor, bendícenos a todos en esta mañana, en esta tarde y en todo lo que resta del día. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea siempre entre nosotros. Y la iglesia dice: amén. Feliz Día de las Madres a todos.